Un camión avanza a pocos centímetros del vacío. No hay barrera, apenas hay espacio para las ruedas, y detrás de la siguiente curva, nadie sabe si la montaña seguirá intacta. En distintos lugares del planeta, estas carreteras atraviesan glaciares, selvas, desiertos de altura y cañones donde un cambio de clima puede detener el viaje durante días. Algunas fueron construidas para conectar aldeas aisladas, otras por razones militares o comerciales. Hoy recorreremos las rutas de montaña más extremas del mundo, caminos donde la ingeniería avanza, pero la geografía continúa imponiendo las reglas. Carretera Kilar a Kishtwar, India. Un pequeño error al volante puede cambiarlo todo cuando apenas existe espacio entre la roca y el vacío. En ese límite extremo aparece la carretera Kilar-Kishtwar, una de las rutas más tensas del Himalaya indio. El camino avanza por laderas inestables con sectores tan estrechos que las ruedas parecen rozar el borde, mientras la pared de piedra obliga a mantener una trayectoria exacta. El firme y regular el polvo y los barrancos que acompañan al vehículo durante kilómetros convierten cada curva en una maniobra lenta dentro de un terreno que parece resistirse a cualquier intento de construir una carretera segura. Más allá del impacto visual, esta ruta cumple una función esencial para las comunidades de Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira. Conecta aldeas, mercados locales y pasos de montaña donde el clima puede cambiar sin aviso. Durante las lluvias o después de una nevada, los desprendimientos obligan a detener el viaje y esperar. Por eso aquí la geografía no es un decorado, sino la verdadera protagonista. ¿Te atreverías a cruzarla en coche? Para muchos habitantes no es una aventura turística, sino una vía diaria de supervivencia, comercio y comunicación. Carretera de Fairy Meadows, Pakistán. Antes de llegar a los prados verdes, el viaje obliga a mirar hacia abajo más de una vez. La carretera de Fairy Meadows en Pakistán asciende hacia la zona del Nanga Parbat, por una pista de tierra estrecha abierta sobre paredes de roca y caídas profundas. No hay lujo, no hay comodidad, y en muchos puntos tampoco margen para corregir una mala maniobra. La tensión nace del contraste entre un paisaje alpino de enorme belleza, una pista mínima, y la fragilidad de avanzar por un terreno donde cada maniobra cuenta.
Conforme el jeep avanza, queda claro que Fairy Meadows no empieza en los prados, sino en el riesgo del camino. Las curvas cerradas, los desprendimientos y los tramos donde solo cabe un vehículo convierten el trayecto en una experiencia de alta montaña. Además, la ruta muestra por qué el turismo responsable depende de guías locales, vehículos adecuados y decisiones prudentes. La verdadera fuerza del lugar nace de esa combinación entre belleza natural, peligro controlado y respeto por un territorio que no perdona la improvisación. Carretera D 915, Bayburt, of Turquía. Hay carreteras que impresionan por la altura, pero la de 915, Bayburt, of lo hace por la manera en que se repliega sobre la montaña. En Turquía, sus curvas de herradura ascienden por pendientes pronunciadas y atraviesan sectores donde apenas existen barreras entre el vehículo y el valle. Cerca del paso de Derebaşı, la niebla puede cubrir el trazado en pocos minutos, mientras la lluvia vuelve resbaladizo el firme. Desde la distancia, la carretera parece una línea estrecha, dibujada sobre la ladera muy lejos de la amplitud y la seguridad de una autopista moderna. Esta vía no nació como una atracción, sino como una solución para atravesar una geografía difícil. Cada curva exige reducir la velocidad, especialmente cuando aparece otro vehículo en sentido contrario o la visibilidad se cierra de repente. La montaña obliga a combinar precisión, paciencia y experiencia, en un recorrido donde el aislamiento aumenta cualquier problema. La ingeniería permitió abrir el paso, pero no eliminó la niebla, la pendiente ni la estrechez. En la de 915, el peligro no necesita ser exagerado. Basta observar cómo la carretera intenta mantenerse unida a la ladera. Carretera de los Yungas Norte, Bolivia. Durante años, una franja estrecha entre la selva y el precipicio fue una conexión vital para miles de personas. Esa ruta es la Carretera de los Yungas Norte, en Bolivia, conocida mundialmente como la antigua Carretera de la Muerte. Su fama nació de condiciones reales: laderas húmedas, curvas cerradas, barro, niebla y caídas profundas hacia el valle. Aunque hoy parte del tráfico pesado se ha desplazado a rutas más seguras, sus imágenes siguen teniendo una fuerza enorme por la mezcla de aventura, historia vial y geografía extrema.
Actualmente muchos visitantes la recorren en bicicleta con operadores especializados, pero el respeto por el lugar sigue siendo imprescindible. La humedad, el terreno inestable y los cambios bruscos de visibilidad recuerdan que no se trata de un parque temático, sino de una antigua vía de comunicación marcada por el riesgo. Para Bolivia, esta carretera también conserva un peso cultural importante, porque durante mucho tiempo sostuvo el movimiento entre La Paz y los Yungas. Su historia permite contar algo más que peligro. Muestra cómo una ruta temida puede transformarse en experiencia turística sin perder memoria. Paso de Soji, la India. Entre nieve, barro y rocas sueltas cada metro, exige una atención absoluta. En ese escenario se encuentra el Paso de Soji, una conexión clave entre el Valle de Cachemira y Ladakh, dentro de una de las regiones montañosas más exigentes de la India. La carretera atraviesa laderas inestables, sectores estrechos y pendientes, donde el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Camiones cargados avanzan con lentitud mientras la maquinaria retira nieve y escombros, y deja claro el esfuerzo diario que exige mantener abierta una vía construida a gran altitud. Lo más llamativo es que Soji no funciona solo como ruta panorámica, sino como eje estratégico para comunidades, comercio y movilidad regional. Cuando el paso queda bloqueado por nieve o desprendimientos, muchas conexiones se complican de inmediato. Por eso cada reapertura de la carretera tiene importancia económica y social. Además, la construcción de túneles e infraestructuras modernas busca reducir el aislamiento, aunque la montaña sigue imponiendo sus condiciones. ¿Conducirías aquí durante una nevada? La pregunta parece simple, pero resume la tensión entre aventura, necesidad y respeto por un territorio extremo. Carretera Sichuan-Tíbet, China. Pocas rutas muestran con tanta claridad cómo cambia el mundo cuando una carretera atraviesa mesetas, gargantas y montañas consideradas sagradas. La carretera Sichuan-Tíbet en China une territorios de enorme diversidad mediante un recorrido largo y exigente. A lo largo del trayecto aparecen curvas cerradas, zonas propensas a desprendimientos, pasos de gran altitud y cambios repentinos de clima. El camino atraviesa regiones de cultura tibetana, valles profundos y paisajes geológicos que se transforman sin descanso, mientras la infraestructura intenta mantener comunicadas áreas separadas por enormes barreras naturales.
A diferencia de otras carreteras extremas, aquí la dificultad no se concentra en una sola curva o en un paso concreto, sino que se prolonga durante cientos de kilómetros. El viajero pasa de valles verdes a paisajes secos de ríos encajados, a puertos donde la falta de oxígeno se percibe incluso dentro del vehículo. Mantener esta conexión exige una logística compleja, reparaciones constantes y una adaptación permanente a la montaña. Su verdadera dimensión está en la escala, la altura, y la distancia se combinan para convertir el trayecto en una de las grandes travesías terrestres de Asia. Carretera del Karakorum, Pakistán, China. A gran altura, una carretera deja de ser solo una superficie de asfalto y se convierte en una obra de resistencia. La carretera del Karakorum, entre Pakistán y China, atraviesa uno de los sistemas montañosos más imponentes del planeta, cerca de glaciares valles profundos y cumbres que superan los 8.000 metros. Su construcción exigió trabajar en un territorio marcado por avalanchas, desprendimientos y actividad sísmica. En muchos tramos, los vehículos parecen diminutos frente a paredes inmensas, ríos torrenciales y montañas que dominan por completo el horizonte. Además de atravesar un paisaje extraordinario, esta carretera posee un enorme valor histórico y económico. Conecta territorios aislados, facilita el comercio entre Pakistán y China y recorre una antigua zona de intercambio vinculada a las rutas de Asia Central. Sin embargo, cualquier planificación puede cambiar por el clima, la altitud o un derrumbe inesperado. A lo largo de su recorrido se cruzan intereses comerciales, comunidades de montaña, fronteras estratégicas y movimientos culturales antiguos. Más que una carretera peligrosa, es el intento humano de unir regiones donde la naturaleza continúa imponiendo límites muy claros. Carretera de Skipper's Canyon, Nueva Zelanda. Un camino estrecho sin apenas espacio para girar puede imponer más respeto que una autopista rodeada de montañas. Así se presenta la carretera de Skipper's Canyon, en Nueva Zelanda, una antigua ruta minera cerca de Queenstown, que conserva un trazado muy limitado, curvas cerradas y caídas, pronunciadas hacia el río Shotover. Su origen está vinculado a la fiebre del oro del siglo XIX, cuando abrir paso por el cañón era una necesidad económica. Hoy su atractivo nace precisamente de esa mezcla entre historia, paisaje escarpado y conducción de alto riesgo. Aunque no alcanza las altitudes del Himalaya,
Esta carretera produce una tensión diferente, la sensación de avanzar por un corredor estrecho, donde cada maniobra debe calcularse bien. Muchos visitantes la recorren con operadores especializados, ya que algunos seguros de vehículos de alquiler no cubren este tipo de rutas. Ese detalle añade realismo al recorrido y recuerda que aquí el riesgo no es una exageración, sino parte de la propia carretera. Aquí se puede hablar de patrimonio minero, geología del cañón, turismo responsable y conservación del paisaje. ¿Te subirías a un vehículo local para recorrerla? La experiencia parece tranquila hasta que aparece el primer precipicio. Paso Sach, India. Entre los valles de Chamba y Panji, el asfalto desaparece a menudo bajo piedras barro y nieve antigua. En ese entorno se encuentra el Paso Sach, una de las rutas más duras del norte de la India. La carretera sube por laderas estrechas con curvas cerradas firme roto y sectores donde los desprendimientos forman parte del viaje. A diferencia de otros pasos más conocidos aquí, la sensación de aislamiento es constante. Cada vehículo avanza con lentitud mientras las montañas reducen el margen de error y obligan a respetar el ritmo del terreno. Lo que hace especial a esta ruta es su papel como conexión difícil pero necesaria para las comunidades del Valle de Panji. Durante buena parte del año, la nieve y las malas condiciones limitan el tránsito de modo que cada temporada de apertura tiene importancia real para quienes dependen de ella. Además, el recorrido muestra una geografía de alta montaña donde la infraestructura vial debe adaptarse a rocas inestables, pendientes fuertes y clima imprevisible. El Paso Sach no impresiona por grandes cifras, sino por la dureza directa de una carretera que nunca parece completamente domesticada. Carretera Halsema, Filipinas. La niebla baja rápido sobre la cordillera central y transforma una curva normal en un punto delicado. La carretera Halsema en Filipinas atraviesa montañas, aldeas agrícolas y zonas de fuerte pendiente donde la lluvia puede dejar el firme resbaladizo en cuestión de minutos. Durante años fue considerada una de las rutas más peligrosas del país, especialmente por sus desprendimientos, curvas estrechas y tramos expuestos. Al mismo tiempo, ofrece una visión muy clara de la vida en las tierras altas de Luzón, donde la carretera sostiene comercio, transporte y acceso a mercados regionales.
A lo largo del recorrido aparecen terrazas agrícolas, camiones cargados de verduras y pueblos que dependen de esta vía para moverse entre Baguio Benguet y Mountain Province. Esa función cotidiana explica por qué Halsema no puede entenderse solo como una carretera peligrosa. Es una arteria económica para agricultores, comerciantes y familias de montaña. Sin embargo, la combinación de lluvia tropical, sismicidad, niebla y laderas inestables exige prudencia permanente. Su fuerza está en mostrar cómo una infraestructura esencial puede convivir con un paisaje hermoso, productivo y al mismo tiempo difícil de controlar. Paso Habano, Georgia. En las montañas del Cáucaso, una pista de tierra puede convertirse en una prueba seria, incluso para conductores experimentados. El Paso Habano, en Georgia, asciende hacia Tusheti por una ruta estrecha sin pavimento en muchos tramos y expuesta a precipicios profundos. La altitud, el barro, las curvas cerradas y los desprendimientos convierten el viaje en una experiencia exigente desde los primeros kilómetros. Cuando la nieve cubre la zona, el paso queda cerrado durante largos periodos, lo que refuerza la sensación de estar entrando en una región remota y poco accesible. La carretera tiene un valor cultural importante, porque permite llegar a Tusheti, una región conocida por sus aldeas de montaña, torres defensivas y tradiciones pastoriles. No se trata únicamente de cruzar un paso peligroso, sino de comprender cómo la geografía ha protegido y aislado a estas comunidades durante siglos. La ruta obliga a viajar con vehículos adecuados, conductores locales y buena planificación. Además, el paisaje del Cáucaso muestra con claridad la relación entre movilidad, patrimonio y territorio. En Habano, la belleza no elimina el riesgo. Simplemente lo acompaña en cada curva. Carretera Leh Manali, India. A más de 4.000 metros de altitud, el viaje se vuelve lento, físico y exigente. La carretera Leh Manali, en India, atraviesa algunos de los paisajes más extremos del Himalaya, conectando Ladakh con Himachal Pradesh, mediante pasos elevados, mesetas áridas y zonas donde el clima cambia sin aviso. El recorrido incluye tramos de tierra-arroyos sobre la calzada, curvas cerradas y sectores afectados por nieve o desprendimientos. La falta de oxígeno, las largas distancias y el aislamiento convierten esta carretera en una de las grandes travesías de montaña de Asia.
Su importancia va mucho más allá del turismo de aventura, porque funciona como enlace estratégico para transporte, abastecimiento y movilidad regional. Durante la temporada de apertura, camiones, motociclistas y vehículos locales comparten una ruta donde cada parada puede depender del estado del clima o de la calzada. Además, el camino permite observar la transición entre valles verdes, desiertos fríos y pasos de alta montaña. Esa variedad geográfica explica su enorme atractivo. La carretera Leh-Manali no necesita exageraciones. Basta con seguir su recorrido para entender la dificultad real de cruzar el Himalaya por carretera. Carretera de Unling, la India. A más de 5.800 metros, incluso una carretera bien trazada se siente como un desafío físico. La carretera de Umling, la en India, atraviesa una de las zonas habitadas más altas del planeta dentro del territorio de Ladakh. La altitud extrema reduce el oxígeno, castiga a los motores y obliga a conducir con más calma de lo habitual. Aunque algunos tramos han mejorado el entorno, sigue siendo duro, frío, intenso, viento seco, cambios bruscos de tiempo y una sensación de aislamiento que convierte cada kilómetro en una prueba de resistencia. Su construcción representa un logro notable de ingeniería vial en alta montaña, porque mantener una carretera operativa a esa altura exige planificación maquinaria especializada y adaptación constante al terreno. La ruta también tiene valor estratégico, ya que mejora la conexión de comunidades remotas y facilita el movimiento en una región donde la geografía limita casi todo. A lo largo del recorrido, el paisaje de Ladakh muestra mesetas áridas, montañas desnudas y horizontes abiertos. No es una carretera peligrosa por el caos, sino por la altitud extrema y por la dureza silenciosa del entorno. Carretera Lingpaishi, China. Desde arriba la carretera parece una cinta doblada sobre una pared de montaña. La carretera Lingpaishi en China es conocida por sus curvas cerradas, su trazado empinado, y la forma en que asciende por laderas muy pronunciadas. En varios puntos, la sucesión de giros obliga a reducir la velocidad y mantener una atención constante, especialmente cuando el firme está húmedo o la visibilidad disminuye. Su fuerza visual nace de esa geometría extrema, una obra de ingeniería de montaña que intenta resolver curva tras curva el problema de subir donde el terreno apenas concede espacio.
Además del impacto del trazado, esta ruta permite entender cómo muchas carreteras chinas de montaña combinan conectividad local, turismo escénico e infraestructura compleja. Los desniveles obligan a diseñar curvas de herradura, muros de contención y sistemas de drenaje capaces de resistir lluvias intensas. Aunque no siempre tiene la fama internacional de otras rutas peligrosas. Limpaishi resulta muy efectiva por su aspecto compacto y vertical. La sensación no viene solo del precipicio, sino de ver cómo la carretera se repliega sobre sí misma para vencer la pendiente sin romper la montaña. Carretera de la montaña Tianmen, China. 99 curvas suben por una ladera que parece diseñada para poner a prueba la paciencia del conductor. La carretera de la montaña. Tianmen, en China, es una de las rutas escénicas más reconocibles del país por su trazado sinuoso y su fuerte desnivel. Cada giro acerca el camino a la cima mientras los vehículos avanzan entre barreras pendientes y miradores naturales. A diferencia de rutas abandonadas o sin mantenimiento, aquí el peligro se mezcla con una infraestructura turística muy organizada, lo que permite apreciar mejor el trabajo técnico detrás del recorrido. El acceso a la zona forma parte de una experiencia más amplia vinculada al Parque de Tianmen, con teleféricos pasarelas y miradores que atraen a miles de visitantes. Sin embargo, la carretera conserva un papel central, porque muestra cómo la ingeniería puede convertir una montaña abrupta en una ruta transitable, sin borrar por completo su dificultad. El diseño aprovecha curvas de herradura para ganar altura de forma progresiva, mientras el paisaje ofrece una lectura clara de la geografía kárstica de la región. Su atractivo está en el control, la escala y la precisión del trazado. Túnel de Guoliang, China. Una pared de roca abierta a mano puede decir más sobre una comunidad que cualquier carretera moderna. El túnel de Guoliang en China nació de la necesidad de conectar una aldea aislada con el exterior, después de años de acceso difícil por senderos de montaña. Excavado en el acantilado, el paso combina balcones abiertos y curvas estrechas que dejan ver el vacío a través de ventanas talladas en la roca. Su aspecto irregular conserva la huella del trabajo humano muy lejos de la perfección fría de una infraestructura industrial. La ruta se ha convertido en un símbolo de perseverancia local y en uno de los caminos de montaña más singulares de Asia.
Su valor no está solo en el riesgo, sino en la historia de quienes decidieron abrir una salida donde parecía imposible construirla. Las ventanas laterales permiten ver el valle, pero también recuerdan la fragilidad del trazado y la dificultad del terreno. Hoy atrae a visitantes interesados en ingeniería popular, patrimonio rural y paisajes verticales. Goliang demuestra que una carretera puede ser al mismo tiempo solución práctica, memoria colectiva y desafío geográfico. Paso Rohtang, India. Cuando la nieve empieza a retirarse, el camino revela una superficie marcada por agua, barro y rocas desprendidas. En ese entorno se encuentra el Paso Rohtang, una de las conexiones históricas entre el Valle de Kulu y las regiones altas de Lahaul y Spiti. La carretera asciende por pendientes fuertes, curvas cerradas y zonas donde el clima puede cambiar con rapidez. Durante la temporada de apertura, el tráfico turístico se mezcla con vehículos locales, maquinaria y camiones de abastecimiento, creando una ruta lenta, exigente y muy sensible a cualquier bloqueo. Su importancia no depende solo de la dificultad del trazado, sino del papel que ha tenido en la comunicación entre valles separados por la nieve. Antes de las nuevas infraestructuras, el paso podía quedar cerrado durante meses, aislando comunidades y alterando el transporte de mercancías. Incluso con mejoras recientes, Rohtang conserva una reputación de carretera dura, especialmente por la niebla, el barro y los atascos en altura. La experiencia muestra cómo la movilidad en el Himalaya exige paciencia, mantenimiento constante y una relación muy directa con la montaña. Paso Sani, Sudáfrica, Lesoto. Una pendiente de grava puede cambiar por completo la sensación de seguridad cuando el vehículo empieza a subir hacia las montañas Drakensberg. El Paso Sani conecta Sudáfrica con Lesoto mediante una ruta empinada, estrecha y llena de curvas cerradas. Durante años, sus tramos sin asfaltar exigieron vehículos todoterreno y conductores acostumbrados a la conducción de montaña. La altitud, la lluvia, la nieve ocasional y el firme suelto convierten el ascenso en una prueba de tracción y control, especialmente cuando la carretera se vuelve resbaladiza o aparece tráfico en sentido contrario. Además de su fama como ruta extrema, Sani tiene un valor territorial importante porque funciona como paso fronterizo y acceso a comunidades de altura en Lesoto. A medida que se gana altitud,
El paisaje cambia desde valles verdes hasta mesetas abiertas donde el clima puede ser severo. La carretera también muestra la relación entre turismo de aventura, comercio local y conectividad regional. Aunque algunas mejoras han reducido parte del riesgo, El Paso sigue manteniendo una identidad fuerte. No es una simple carretera de montaña, sino una entrada exigente a otro mundo geográfico y cultural. Paso Katuyarek, Rusia. Desde la parte alta el descenso parece una línea trazada sobre una pared casi vertical. El paso Katuyarek en la República de Altai, Rusia, baja hacia el valle del río Chulishman, por una pista de tierra con curvas pronunciadas y pendientes muy fuertes. El firme puede variar según la temporada, y la falta de espacio obliga a conducir con calma, especialmente en los giros más cerrados. La ruta destaca por su aislamiento por la escala del valle y por la sensación de entrar en una región donde la naturaleza sigue dominando claramente el movimiento humano. La importancia de Katuyarek está ligada al acceso a una de las zonas más remotas y bellas de Altai. A través de este paso se llega a paisajes de ríos, cascadas, lagos y asentamientos dispersos, pero el trayecto exige preparación y respeto por las condiciones del terreno. Las pendientes, el polvo, el hielo y los cambios de clima pueden complicar tanto la subida como la bajada. Su atractivo nace de esa mezcla entre dificultad técnica y amplitud paisajística. Aquí la carretera no conquista la montaña, apenas abre una posibilidad de atravesarla. Paso Yemapileng, Vietnam. Sobre el cañón del río No, que la carretera se estrecha entre roca caliza, curvas cerradas y miradores naturales. El paso de Man Pi Leng, en el norte de Vietnam, forma parte de la ruta que conecta zonas montañosas de Ha Giang, una región conocida por sus pendientes abruptas y su fuerte identidad cultural. El trazado avanza sobre laderas escarpadas con vistas profundas hacia el valle y tramos donde la conducción exige atención constante. La geografía kárstica crea un paisaje poderoso marcado por paredes de piedra, terrazas agrícolas y aldeas dispersas. Más que una carretera peligrosa, Man Pi Leng es una obra de conexión entre comunidades de montaña que durante mucho tiempo vivieron con accesos limitados. Su construcción permitió unir mercados, escuelas y pueblos donde la distancia no se mide solo en kilómetros, sino en desnivel y dificultad del terreno.
Hoy atrae a viajeros por sus vistas, pero también conserva un valor humano y regional muy claro. El paso muestra cómo una carretera puede abrir oportunidades económicas sin borrar la dureza del paisaje. Su belleza nace precisamente de esa convivencia entre riesgo-altura y vida cotidiana. Carretera del Cañón de Cotahuasi, Perú. En el sur de Perú, la profundidad del paisaje cambia la forma de entender una carretera. La carretera del Cañón de Cotahuasi atraviesa una de las zonas más escarpadas de los Andes, con tramos estrechos, curvas lentas y laderas donde el terreno parece caer sin aviso. El cañón impresiona por su escala, pero también por la dificultad de mantener una vía estable en un territorio marcado por pendientes, roca suelta y cambios de clima. Cada tramo muestra una relación directa entre geografía extrema, movilidad rural e ingeniería adaptada a la montaña. A lo largo del recorrido aparecen pueblos andinos, terrazas agrícolas y caminos secundarios que conectan comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. Esta carretera no existe solo para llegar a un mirador, sino para sostener la vida diaria en una provincia donde las distancias se vuelven más duras por el relieve. El viaje permite observar cómo el transporte, el comercio local y el acceso a servicios dependen de una vía vulnerable a derrumbes y lluvias. Cotahuasi conserva esa mezcla de belleza profunda y fragilidad territorial que define muchas rutas de montaña en los Andes. Trollstigen, Noruega. Entre paredes verticales, cascadas y curvas cerradas, la carretera asciende como una escalera de asfalto sobre el paisaje noruego. Trollstigen, conocida como la escalera del Troll, es una de las rutas más famosas de Noruega por sus 11 curvas de herradura y su fuerte desnivel. Aunque cuenta con buen mantenimiento y una infraestructura turística cuidada, el trazado exige concentración especialmente con lluvia, niebla o tráfico intenso. La fuerza del lugar nace de la combinación entre ingeniería vial, paisaje glaciar y una sensación constante de altura frente al valle. Su historia está ligada al esfuerzo por conectar comunidades separadas por montañas difíciles y largas temporadas de nieve. La carretera suele abrirse solo en los meses adecuados cuando las condiciones permiten circular con seguridad. Miradores, muros de contención y sistemas de drenaje muestran cómo la arquitectura del camino se adapta a un entorno húmedo y escarpado.
Además, el paisaje de Trollstigen resume muy bien la identidad del turismo noruego: naturaleza poderosa, acceso controlado y respeto por la montaña. La ruta no parece peligrosa por abandono, sino por la escala del terreno que atraviesa. Carretera Trans-Făgărășan, Rumanía. Sobre los Cárpatos, una línea de asfalto sube entre valles glaciares, túneles y curvas que cambian de dirección sin descanso. La carretera Trans-Făgărășan en Rumanía atraviesa las montañas Făgăraș y alcanza zonas de gran altitud donde el clima puede alterar el viaje incluso en temporada abierta. Su trazado combina pendientes, curvas amplias y sectores expuestos, además de paisajes muy variados que pasan de bosques densos a áreas rocosas. La ruta impresiona porque une dificultad de conducción, planificación técnica y una presencia histórica muy marcada dentro del territorio rumano. Construida en la década de 1970, esta carretera tuvo un fuerte valor estratégico y hoy se ha convertido en una de las rutas más reconocidas de Europa Oriental. Su recorrido permite llegar a lugares como el lago Valia, donde la nieve, la niebla y el viento recuerdan que los Cárpatos no son montañas suaves. A pesar de su fama turística, sigue siendo una carretera estacional sensible a avalanchas y condiciones meteorológicas severas. Trans-Făgărășan funciona como una travesía completa: paisaje, historia, ingeniería civil y riesgo medido en una sola ruta. Bealach-Nava, Escocia. En la costa occidental de Escocia, una carretera estrecha sube desde el nivel del mar hasta las alturas de la península de Applecross. Bealach-Nava conserva el carácter de los antiguos pasos de montaña con curvas cerradas, pendientes fuertes y tramos de una sola vía donde los apartaderos son esenciales. El clima atlántico añade dificultad: lluvia, viento, niebla y hielo pueden cambiar la conducción en poco tiempo. Aunque su altitud no compite con los Alpes, la sensación de exposición es intensa por la estrechez del trazado y la rapidez con que cambia el tiempo. Su nombre en gaélico significa paso del ganado, una pista clara de su origen práctico, antes de convertirse en una ruta famosa entre viajeros. Durante siglos, estos pasos servían para mover animales, conectar comunidades y atravesar una geografía dura, marcada por montañas, bahías y aislamiento. Hoy Bealach-Nava mantiene ese aire remoto, especialmente cuando la niebla cubre las vistas hacia la isla de Skye y las Highlands. La carretera exige paciencia y respeto, no velocidad.
Su atractivo nace de la mezcla entre patrimonio rural, paisaje escocés y conducción concentrada. Col de la Bonette, Francia. Por encima de los 2.800 metros, el aire se vuelve más frío y la carretera parece avanzar sobre un paisaje casi desnudo. El Col de la Bonette en los Alpes franceses forma parte de una de las rutas asfaltadas más altas de Europa y destaca por su entorno abierto, sus curvas amplias y su fuerte exposición al clima alpino. La altitud, el viento y los cambios rápidos de temperatura pueden complicar el viaje, incluso cuando el firme está en buen estado. Aquí el riesgo no viene del abandono, sino de la altura y la meteorología. La ruta tiene un papel importante dentro del turismo de montaña francés, especialmente para ciclistas motoristas y viajeros que buscan grandes pasos alpinos. A medida que se asciende, el paisaje cambia desde valles verdes hasta zonas rocosas donde la vegetación casi desaparece. La carretera permite entender cómo la ingeniería vial alpina combina drenaje, estabilidad del terreno y gestión estacional para mantener el acceso durante los meses adecuados. Col de la Bonette no necesita dramatismo artificial. Su fuerza está en la altitud real, la amplitud del paisaje y la sensación de circular por el límite superior de la carretera europea. Paso Furka, Suiza. Entre glaciares, túneles cortos y curvas de montaña, el viaje por el Paso Furka mantiene una tensión elegante y precisa. Situado en los Alpes suizos, conecta los cantones de Uri y Valais mediante una carretera de gran tradición alpina. El trazado incluye pendientes sostenidas, horquillas cerradas y vistas hacia el macizo del Ródano, con un entorno donde la nieve puede condicionar la apertura estacional. Aunque Suiza es conocida por su infraestructura cuidada, la conducción aquí sigue exigiendo atención, sobre todo con lluvia, niebla o tráfico turístico en los meses de verano. Su valor va más allá de la carretera porque forma parte de una cultura alpina, donde movilidad, turismo y mantenimiento técnico conviven desde hace décadas. El Furka permite comprender la importancia de los pasos de montaña en un país atravesado por cordilleras, túneles ferroviarios y rutas de alta precisión. Cada curva revela muros de contención, sistemas de drenaje y una planificación pensada para resistir inviernos duros. Al mismo tiempo, el paisaje conserva una belleza fría y sobria marcada por roca, hielo y valles profundos. Es una ruta menos salvaje pero claramente exigente.
Paso Stelvio, Italia. Desde la distancia, las curvas del Paso Stelvio parecen una escalera perfectamente dibujada sobre la montaña. En el norte de Italia, esta carretera alpina alcanza más de 2.700 metros y se ha convertido en una de las rutas más reconocibles de Europa por sus numerosas horquillas. El trazado exige precisión, especialmente en los giros cerrados donde coches, motos y bicicletas comparten un espacio limitado. La nieve, el hielo y la apertura estacional recuerdan que pese a su fama turística, sigue siendo una carretera de alta montaña sometida a condiciones severas. Su historia está ligada a la necesidad de conectar territorios alpinos mediante una obra ambiciosa para su época. Hoy Stelvio atrae a conductores, ciclistas y viajeros por la combinación de ingeniería histórica, paisaje espectacular y desafío físico. Las curvas no son solo un recurso visual. Responden a la necesidad de ganar altura de forma progresiva en una ladera pronunciada. Además, la ruta permite observar cómo el turismo alpino transforma una infraestructura antigua en experiencia cultural y económica. Stelvio impresiona porque une orden técnico, belleza escénica y una conducción que nunca permite relajarse por completo.